El día de hoy vamos a hablar sobre las UPS específicamente, que son las unidades de suministro de energía. En este caso nos ayudan en los diferentes sistemas de redes para poder manejar todo lo que es el mantenimiento de la energía eléctrica, de los diferentes equipos de los sistemas de cableado estructurado, nuestras redes de comunicaciones que tengamos, y pues que es muy importante para evitar pérdida de información o daño de la información en nuestro entorno. Entonces, hoy en día vamos a ver que hay muchas marcas. Obviamente no nos vamos a casar con ninguna, pero pues estos documentos especifican sobre unas marcas que son muy conocidas, solo que pues en general casi todas las UPS tienen la misma característica. Entonces un sistema UPS en este caso es un sistema confiable de energía confiable y eficiente que nos va a ayudar a soportar mejor todas las capacidades de nuestras redes estructuradas y nuestras redes de cableado estructurado que podamos tener dentro de nuestro sistema. Entonces, inicialmente voy a mostrarles algunas que, bueno, en los racks se colocan muy frecuentemente o también vienen de diferentes tamaños. Entonces todo depende de la potencia y de la energía que se disipe o que se controle con ese tipo de UPS. Entonces para que lo tengamos más caracterizado, normalmente, ya lo vemos, normalmente las UPS son unidades de suministro de potencia. Es decir, son elementos que me van a suministrar energía. Puede ser permanente o puede ser por un tiempo determinado. Pero vamos a tener dos tipos de UPS diferentes. Una se denomina simplemente con la palabra UPS, que es el sistema de suministro de potencia o la unidad de suministro de potencia. Y la otra se denomina sistema SAI, que es un sistema de alimentación ininterrumpida. Entonces realmente los dos son sistemas UPS, pero vamos a ver la característica entre cada uno de ellos y pues la estructura que pueden llegar a encontrar. Vamos a ver que son muy similares. Obviamente lo que cambia es simplemente la marca o el fabricante que lo realizó dentro de él. Me dicen si se llega a ir el audio o si se va la imagen para tenerlo presente. Vale, profe. Ok, me dicen, ahí todos se me Ahí está escuchan bien, bien, profe. ¿cierto? Ok, voy a intentar agrandar esta imagen un momentico, que es que está como muy pequeña, pero no me la deja ver más grande. Voy a utilizar aquí la lupa mejor para que la podamos ver fácilmente. Ya la comparto. Acá entonces la voy a seleccionar. Entonces nosotros normalmente vamos a encontrar las UPS. Normalmente son sistemas que lo que hacen es que se conectan a un suministro de energía. Entonces ellos tienen, recordemos que nosotros conocemos dos tipos de señal, ¿cierto? Una señal que se denomina señal AC y una señal que se denomina DC, ¿cierto? La característica de las señales AC, ¿cuál es? Pues que son señales senoidales normalmente, y esas señales senoidales, pues normalmente, ¿a qué frecuencia utilizamos nosotros en nuestra casa la señal senoidal? Para la energía eléctrica. Sí, señor. 50 Hz, creo que es, Se- profe. 60. Nosotros en 60. Colombia, exacto, en Colombia se utiliza 60 Hz. En Europa y algunas partes de Estados Unidos sí se utiliza 50 Hz. Pero en Colombia y Latinoamérica, casi toda Latinoamérica utiliza 60 Hz. Esas señales de 60 Hz lo que hacen es que suministran la energía a todos los dispositivos que nosotros tenemos en nuestras casas. En este caso, como lo vimos la clase pasada, más o menos a 110, 120 voltios de alimentación. Es como lo más común que vamos a encontrar. Pero pues obviamente nuestros equipos también funcionan es con señal DC.
Entonces, estas UPS lo que hacen es que tienen una entrada, generan filtros, es decir, que no solamente sirven como señal de suministro de energía, sino también filtran señales de picos de voltaje. Ahorita lo vamos a ver un poco más claro en los otros documentos. Pero tienen por dentro un estabilizador, que lo que hace es que limitan señales muy altas, muy elevadas en voltaje, que pueden de pronto generar daños en mis sistemas. Y por eso también los sistemas van conectados directo a la red eléctrica, pero además de eso tienen un cargador de baterías y tienen por dentro una batería. Pero es que las UPS, casi siempre que las levantamos, pesan bastante. Y es porque por dentro tienen baterías de las que nosotros conocemos como para la moto, como para los carros, pero más electrónicas. No necesitan tanto líquido como las de los carros, pero sí es más parecida a una batería de moto. Y ese tipo de baterías normalmente tienen energía DC. Cuando la energía eléctrica de nuestra toma eléctrica se va o se nos va la energía porque se cayó el suministro de energía por algún daño o algún problema externo, la UPS reacciona interactivamente, por eso este se denomina UPS interactiva, generando que este interruptor que vemos de la alimentación principal cambia a la alimentación DC. Y esa alimentación de la batería pues hace que a la salida de los elementos que yo tenga pues se puedan energizar. Pero obviamente lo que hace la UPS es convertir esa señal DC que tiene la batería, la convierte en una señal AC, porque si no, no podríamos conectar un equipo normal de los que nosotros tenemos en nuestras casas, porque obviamente no funcionaría porque tenemos que suministrar señal AC de 60 Hz a 110, 120 voltios, ¿cierto? Entonces por eso ese tipo de características no nos funcionaría si lo tenemos así. Por Profe, eso, entonces eso es, qué pena, eso es similar como al inversor que tienen los carros para conectar otros es aparatos. exactamente, realmente una UPS es como si tuviera un inversor y lo que tiene por dentro es un inversor similar a esos, a los de los carros que sirven para que usted conecta la batería del carro, ¿cierto? Y prende el vehículo, ¿para qué? Para generar una señal alterna que permita conectar cualquier equipo eléctrico que usted tenga, como un televisor o cualquier elemento que necesite señal AC. Entonces sí, exactamente, la UPS combina un sistema de regulador, un regulador como los que conocíamos antes que le ponían a los computadores, que era la cajita chiquita de regulación. No solamente combina ese regulador, sino que también combina un inversor. Y ese inversor ayuda a que, como yo tengo una batería cargada de energía, pues hace que cuando yo no tenga energía, porque se me fue la energía, me la cortaron o algo, entra a funcionar el inversor que viene por dentro de la UPS y él es el encargado de suministrarle la energía en AC a los equipos que yo conecté a la salida de mi UPS. Entonces, por ejemplo, muchos de ustedes pues las han visto, muchos de ustedes hasta han trabajado con esas UPS de pronto en sus casas, algunos la hayan comprado o también en las empresas donde han trabajado. Entonces, por ejemplo, vemos algunas de baja potencia de 500 voltiamperios, esa es la unidad de potencia que se puede medir, o de 1000 voltiamperios, un kilovoltiamperio, dependiendo del tamaño de la UPS, que es lo que realmente cambia, la potencia que ella puede suministrarnos. Y pues la cantidad de, por ejemplo, en esta imagen que les muestro acá, la cantidad de elementos que yo puedo conectar a la salida. Entonces, muchas de esas UPS, obviamente entre más grandes, pues pueden suministrar mayor energía, mayor potencia, por lo tanto puedo alimentar mayor cantidad de equipos conectados a ella y si se va la energía, pues duran más o menos tiempo. Dependiendo de la UPS que yo utilice y la potencia que ella tenga, también va a durarme más o menos tiempo ese soporte de energía. ¿Por qué? Pues porque igual las baterías que tiene por dentro no son ilimitadas, ¿no? Ellas obviamente se recargan con la energía eléctrica normal a la que uno conecta la misma UPS, pero si se va la energía y pues ya no vuelve en el tiempo de duración que soporta la UPS para darnos energía a nuestros equipos o a nuestra red de sistemas, nuestro cableado como tal estructurado con nuestros computadores, servidores y demás, pues simplemente se van a apagar, ¿cierto? Entonces por eso debemos tener muy presente
qué tipo de característica de potencia maneja cada una de las UPS y cuántos equipos podría yo conectar y asimismo su duración. Entonces, obviamente, pues estas son normalmente pequeñas cuando son un equipo de cómputo, dos equipos de cómputo. Elementos para una casa, pues no es tan grande, pero cuando ya son para bancos o para servidores mucho más grandes, pues ya voy a encontrar no solo una UPS así sencilla, sino que voy a encontrar racks completos o armarios completos donde voy a encontrar UPS que van empotradas en esos armarios. Entonces puede llegar a tener UPS tan grandes como un armario completo donde yo voy a soportar toda la energía de, por ejemplo, los sistemas bancarios, los bancos tienen UPS en sus sistemas de bases de datos mucho más grandes que una UPS de pronto de una red, de un, no sé, de una sala de internet que pues solo lo único que tiene es información de conexión, ¿cierto? Entonces cada uno define, dependiendo de las necesidades y del soporte de energía, qué tan grande o qué tan pequeña va a utilizar su UPS. Entonces hoy en día las UPS, además de que son más robustas, tienen protección contra picos de tensión, cada vez son más inteligentes y están teniendo formas de conectar por red o por cable USB o por a veces hasta Wi-Fi ya lo tienen, donde yo puedo interconectar la red de enlace de un software que viene dentro de la UPS a mi computador o a mi servidor, que lo que me va indicando es cuánta energía tiene la batería de la UPS, cuánto tiempo me va a durar, si se va la energía, si se fue la energía o no. Ese tipo de cosas ya lo maneja las UPS más contemporáneas, más nuevas, más tecnológicas, donde ahora tienen software que me ayudan a enlazar todo y conocer las características de todo mi sistema, ¿cierto? Entonces, pues, digamos que obviamente no vamos a encontrar solo UPS sencillitas, sino que cada vez vamos a ir encontrando sistemas mucho más robustos dependiendo del trabajo y las necesidades. Entonces, por eso vamos a encontrar sistemas UPS de interactivas como la que vimos ahorita, que se va conectando dependiendo del sistema. Ahorita vamos a ver unas de ellas. También de operación en línea o se llaman UPS online, que normalmente van conectadas siempre a los equipos. Entonces Profe, vamos a ver, señor, eh, dime. ¿cuál es la diferencia? Yo siempre he confundido ese tipo de UPS y no me ha quedado claro lo que son las interactivas y las online. O sea, las online creo que es las que le tienen un puerto de comunicación y uno puede, bueno, ahí imagino que lo vas a explicar más adelante, pero la otra, ¿qué valor agregado tiene adicional o cuál es la diferencia ahí? Ella, o sea, ¿esas no tienen puerto de comunicación? Sí, Las exacto. interactivas. Pues las interactivas normalmente, ya lo vemos, pero las interactivas normalmente solo tienen una conexión directa al sistema eléctrico y cuando el sistema eléctrico se desconecta, él automáticamente ya sin necesidad de estar conectado al servidor o al sistema, él automáticamente hace el cambio. A diferencia de los que son en línea, que hace una conexión con el equipo y le indica cuánto tiempo y hace las acciones que debe hacer como control de apagado y todo esto, ¿cierto? Ah, ok, bueno. Pero ya lo vamos a aclarar mucho mejor ahorita con todas las que vamos a ver, ¿listo? Listo, vale. Gracias. Digamos que lo que primero debemos tener presente es que todos dependemos de la red eléctrica externa actualmente porque pues no tenemos sistemas robustos todavía de energía eléctrica, aunque la energía solar hoy en día es una buena opción, todavía no es tan robusto el sistema poderlo implementar para mantener energía. A veces tener plantas eléctricas pues también funciona y es bueno tenerlas cuando tenemos también UPS, pero pues eso es cuando hay un apagón demasiado largo, más de, no sé, más de 8 horas, más de 6 horas, que la UPS no sea capaz de soportar. Ahí sí se conecta a una planta eléctrica, pero ¿cuáles son los problemas de esos sistemas? Que por ejemplo la planta eléctrica pues funciona normalmente a gasolina o a diésel, entonces pues necesitamos tener un tanque de suministro de gasolina y de diésel para mantener la energía constante.
En las energías solares, pues necesitaríamos tener paneles que sean capaces de soportar la energía suficiente para alimentar el sistema que tengamos. Si tenemos uno que es suficiente, perfecto. Pero igualmente, si no hay sol, pues no funcionaría. Hay otros que se han acoplado, que son los de energía eólica, que son estos motores gigantes que giran con el viento y producen energía, que son más eficientes de pronto porque pues hay más facilidades de encontrar brisa en todo momento del día, a diferencia de sol, ¿cierto? Pero pues obviamente siempre debemos tener cualquier tipo de soporte. Entonces por eso no siempre es confiable nuestro sistema de energía, en el caso de Bogotá, pues Codensa suministra energía, la transporta a nuestras casas, pero pues existen fluctuaciones, existen energías que caen de rayos que caen sobre las redes eléctricas y pueden provocar daños. Y tener una UPS nos ayuda a evitar. Entonces, les decía que las UPS, pues la idea es poder evitar daños, poder evitar pérdidas de datos, de tiempo muerto cuando de pronto se apaga un equipo y tengo que volver a reiniciar todo. Entonces, por eso las UPS, en este caso, lo que buscan es proporcionar energía constantemente, sin necesidad de apagar los servidores o los equipos, y así yo mantengo la energía, así se vaya mi energía de alimentación principal. Entonces, digamos que debemos tener 5 preguntas básicas inicialmente para poder elegir un sistema UPS. Entonces, lo primero es, ¿necesita una UPS para la red servidor o un UPS de escritorio? Pues obviamente vamos a necesitar conocer si va a ser para un servidor o si va a ser solo para un equipo de cómputo. Obviamente dependiendo del tamaño, pues yo voy a necesitar escoger ese tipo de características. Si es para mi hogar o mi oficina, para poquitos equipos, pues no hay problema. Puedo utilizar UPS de potencia baja sin ningún inconveniente, pero pues debo poder soportar la carga, que obviamente debo conocerla. Si la carga es muy alta, pues no puedo utilizar una UPS simple de 1000 vatios o de 500 vatios, sino que debo utilizar cada vez más grande dependiendo del tamaño. Si necesito instalar un rack o un gabinete, obviamente todo eso va a depender del tamaño de la UPS que se consiga. Y así pues yo definir si la necesito más grande o más pequeña. Obviamente entre más potencia siempre va a ser más grande. Y pues necesito también conocer a qué sistema o cuántos elementos voy a conectar en él. Entonces por eso me preguntan que cuánto va a ser la capacidad que necesito para conseguir esa UPS. Entonces lo primero que vamos a hacer también es conocer la cantidad de potencia. ¿Cómo la conocemos? Así como lo hicimos la clase pasada, donde se determinaba la cantidad de equipos, cada equipo tiene una potencia de consumo específica, se suman las potencias de la cantidad de equipos que tenga conectados al sistema y a todos los equipos a los cuales le voy a poner red regulada, entonces a esos es a los que los sumo para ponerle mi UPS. Entonces si se han dado cuenta, la mayoría de sistemas eléctricos cuando yo llego a un laboratorio o a una oficina o algún sistema de alimentación, pues hoy en día encuentro las tomas de color blanco o amarillas y las tomas de color naranja. Las de color naranja son las que me van a indicar a mí que esas de color naranja están conectadas a una UPS. Por lo tanto, son energía regulada. Si está regulada, entonces yo lo que conecte ahí, en el momento que se vaya la energía, pues ese sistema no se va a apagar hasta que se le acabe la energía a la UPS. Y ahí es donde yo calculo todos los elementos que van a ir dentro de mi UPS. ¿Listo? Entonces también debemos determinar qué conexiones de entrada y de salida de energía necesito. Entonces, obviamente, con esto pues podemos comprobar si es compatible la corriente alterna que voy a utilizar, obviamente si es de 110 voltios, porque también existen UPS para sistemas de 220 voltios, pero pues digamos que son más robustos, más grandes y todo esto. Al mismo tiempo, debemos verificar que todos los sistemas que yo necesite, por ejemplo mi servidor, mis computadores, van a poder conectarse directo a esa UPS. Una característica, muchas veces tenemos en nuestra red sistemas portátiles. Los sistemas portátiles tienen la posibilidad de, por su batería, pues no necesitar una UPS para mantener una cantidad de energía suficiente. Pero debo tener presente que pues estos sistemas portátiles
aunque tienen un adaptador y su conexión del cable de alimentación del portátil, pues no siempre protegen lo mismo que protegen una UPS. Entonces, pues también sería muy conveniente utilizar UPS para proteger sobretensiones y todo esto. Pero pues si es por almacenamiento de información o por encendido de los equipos, pues los equipos portátiles tienen la ventaja de que ya tienen batería interna. Entonces, ahí ustedes analizan dependiendo de qué tan necesario sea o qué tanto tiempo quiero mantener la energía suministrada dentro del sistema de red o cableado estructurado que yo genere. La otra pregunta pues es qué autonomía por batería necesita, es decir, yo qué tanto necesito que dure. Cuando hablamos de autonomía, normalmente hablamos de un porcentaje de duración de tiempo que va a tener mi UPS para alimentar al 100% de mi carga o al 80% de mi carga o a un porcentaje específico de la carga máxima. Normalmente cuando se refiere a la carga, se refiere a la máxima, que sería todos los equipos que se planificaron conectar a esa UPS a la potencia máxima, y él me va a indicar pues las opciones de cuántas módulos de batería debo tener, si me va a durar una alimentación de 5, de 10 minutos, de una hora. Obviamente todo depende de la batería que yo coloque. Si coloco baterías muy grandes, pues ellas me van a suministrar mayor potencia y me va a durar un mayor tiempo. ¿Qué otras características necesito? Pues también necesito conocer normalmente las características principales de los sistemas para poder comparar entre UPS. Por ejemplo, aquí tenemos dos UPS. Una es para un servidor que se va a conectar, que es menor o igual a 1500 voltiamperios, que es la unidad de alimentación. Entonces estas son las capacidades y debemos verificar sus características. Normalmente, pues verificando las características podríamos determinar cuál sería más eficiente y cuál nos sirve a cada uno de nosotros. Entonces, por ejemplo, si nos dice que protege la línea de datos, es decir que puede proteger toda la comunicación cuando se va la energía, entonces mantiene también los sistemas energizados sin ningún problema, pues digamos que él nos va dando todas las especificaciones. Si tiene supresión de sobretensiones, es decir que si hay sobrepicos, entonces casi siempre van a encontrar muchas características similares. ¿Qué puede cambiar? Pues normalmente como hacia dónde está el tamaño, qué forma tiene, ¿sí? Por ejemplo, este es más pequeña, más compacta, a diferencia de esta que es mucho más grande. Pero pues lo más importante es la autonomía y la potencia. Entonces, en potencia podemos decir que la primera pues puede alimentar la misma capacidad que la segunda. Entonces son muy similares estas dos. Pero, por ejemplo, bancos de tomacorrientes controlables. Cuando hablan de bancos de tomacorrientes controlables, se refiere a las salidas de alimentación. Entonces, la tomacorriente es el enchufe donde yo coloco cada uno de los elementos y me está diciendo si lo puedo controlar o no. Entonces, a eso se refiere cuando utilizo algunas características de conexión directa que puedo controlarlo con un software. En cambio, esta, por ejemplo, la primera que estábamos viendo, no puedo controlarlo, si se va la energía se apaga en todos. Cambio acá puedo conectar algunos para que esos tengan prioridad y no se desconecten antes que los otros bancos de toma corriente. Y pues otras formas de administración, se puede administrar dentro del computador o no. Entonces digamos que la mayoría de características nos va a mostrar simplemente qué es lo que trae la UPS y dependiendo de eso pues uno selecciona de acuerdo a sus necesidades. Por ejemplo, aquí tenemos otras un poco de mayor diferencia en capacidad de potencia. Entonces hablamos de una de 750 voltiamperios hasta una de 120 kilovoltiamperios. Entonces la variación va desde 0.75 hasta 120 kilovoltiamperios. Pues obviamente el tamaño pues es diferente. Esta puede utilizar señales de AC trifásicas a diferencia de las demás que son monofásicas. Entonces me va a decir todas las características que tiene
y pues en operación o en línea se puede conectar. Entonces aquí cuando me dice que son UPS online, que era una pregunta que me hacían ahorita, es que las online siempre están conectadas su batería, es decir, las offline o las que son, como lo vimos ahorita, la diferencia que yo les decía que existen modelos interactivos y modelos online. Entonces podemos verificar que las que son interactivos, normalmente ella está o conectada a la red eléctrica y el dispositivo va directo a la conexión eléctrica y cuando se va la energía hace el cambio a la batería, a diferencia de las online o en línea que siempre se están alimentando desde la batería, pero pues la batería viene conectada al sistema de alimentación eléctrica. ¿Sí? Entonces, digamos que la protección va mucho más segura, obviamente, en una online, porque su alimentación depende específicamente de la batería. Entonces, obviamente las online se dañan. Si se daña la batería del sistema, la UPS se daña completamente en el sentido de que tengo que cambiar la batería 100%. A diferencia de las que son offline o interactivas, pues el sistema se le puede dañar la batería. Obviamente, si se daña la batería no va a funcionar cuando se va la energía, pero puede seguir funcionando como regulador de voltaje, pero pues ya no como UPS, ¿cierto? Entonces esas características van a darme ventajas o desventajas en el momento de seleccionar una UPS. Algunas me muestran también, vea, si tienen energía de respaldo ecológica. Entonces hoy en día casi todos son ecológicas porque sus baterías o su respaldo en baterías son baterías que no contaminan fácilmente el medio ambiente, vienen con líquidos litio o en baterías ecológicas que no contaminan en el momento que se vuelvan se vuelvan defectuosas. Se puede colocar modo económico, es decir, que soportan menos energía, menos consumo de energía. Se puede mirar la disponibilidad de ella. Entonces, obviamente todo ello nos va a mostrar características importantes. Obviamente hay algunas que no son tan necesarias, como por ejemplo si tiene panel de control de LEDs, pues aunque casi todas las traen, pues yo no necesito un panel de control si ella la puedo conectar directo al computador y visualizarla. Si tiene puertos seriales, pues no todos los sistemas necesitan puertos seriales, pero si tiene USB, sí, entonces es mucho más sencillo. Si tiene, digamos, tarjeta de red administrable, donde yo pueda conectar, entonces algunos la traen hoy en día, casi todos, pero hay algunas que no tienen una tarjeta de red para poder controlar la UPS desde la red también. Entonces eso es muy importante ir conociendo de las características y sobre el voltaje de entrada, su potencia, que obviamente lo más importante es la protección, que es la que me da, que es la capacidad de potencia, la supresión de voltaje de sobretensiones, que es lo que me da la regulación y la protección sobre cargas, y la regulación de voltaje, que pues si es avanzada, es decir, entre más avanzada sea mejor, y entre más pequeño sea el porcentaje de error que puede llegar a presentar, pues también va a ser mejor, ¿cierto? Entonces también, obviamente, también si tenemos una señal senoidal pura, si se pueden observar, las online, que son todas las de acá arriba, desde la tercera en adelante, estas 4 de acá, del lado derecho, las online siempre van a tener una onda senoidal pura. ¿Por qué? Porque esa onda senoidal se fabrica desde la batería hacia la UPS. A diferencia de las UPS que son offline o que son interactivas, normalmente dependen un poco del regulador de voltaje que se le coloca dentro de ellas para poder soportar ese tipo de características, y no todos los modelos lo tienen, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque de pronto no se requiere tanto debido a la durabilidad del sistema, pero igual tiene supresores de picos que ayudan a evitar eh, sobrecargas en mi sistema. Y operación 100% en línea, pues como decíamos, si son online, obviamente están conectadas siempre a la batería, y si son offline o interactivas, no están conectadas a la batería, dependen de la red eléctrica que yo tenga.
Entonces, para este tipo, bueno, ¿alguna pregunta con respecto a esta parte para continuar? No, señor, por favor. Ok, listo. Entonces continuamos. También nosotros vamos a tener UPS que obviamente vienen dedicadas a los servidores. Muchas de ellas vienen de esta forma, como ustedes la ven en la imagen, donde yo las puedo montar en los mismos rack y pues tienen sus pestañitas para que yo la pueda conectar fácilmente en el rack. Y además pues tienen LEDcitos o los LEDs o una pantalla LCD que lo que me deben indicar es el nivel de energía que tienen. Entonces obviamente si está de color rojo es porque la energía ya se va a acabar, en amarillo está intermedio y en verde es porque está muy bien ya cargada. Normalmente estas UPS vienen con sus baterías descargadas y cuando yo las conecto o las conecto a la red eléctrica, debo esperar por lo menos 24 o 48 horas para garantizar que la batería carga completamente y luego ahí sí utilizar la UPS. Entonces es una recomendación que nos dan normalmente los fabricantes y dependiendo de eso pues vamos a tener obviamente la regulación correcta y adaptarlo a un rack o una torre dentro de un espacio específico para poder colocar nuestras UPS y proteger la alimentación de todos los sistemas. Entonces ahí vamos a proteger todo lo que es la parte de alimentación eléctrica de las UPS. Normalmente las UPS traen una tabla de autonomía donde obviamente si la UPS tiene una capacidad específica, y tiene una carga máxima, pues si yo tengo todo conectado a la carga máxima, pues él me va a dar una mejor capacidad a su sistema, pero si la tengo a una menor carga, lo que va a hacer es que me va a durar una mayor cantidad de tiempo. Entonces, entre más carga tenga, es decir, como vemos aquí en la línea verde, pues me va a hacer que me dure más tiempo a diferencia de otras UPS que van a durar menos tiempo. Entonces eso también lo debo analizar cuando consigo o compro una UPS porque dependiendo de eso también fácilmente me van a permitir mantener más o menos tiempo energizados mis equipos. Aquí pues ya normalmente lo que nos muestra son los conectores que tiene. Algunos son conectores USB para conectar a los equipos, al servidor, a la red o al computador. O también aquí para poder visualizar la pantalla también tenemos un conector. Y las salidas, obviamente todas las D son salidas de alimentación para los equipos que voy a interconectar a esa UPS. O la entrada que es ya la alimentación como tal. Dependiendo, como les decía, del tamaño y de la potencia de la UPS, pues me va a dejar conectar más o menos cantidades de equipos a esa UPS. Yo puedo conectar todo un sistema eléctrico a esa UPS sin ningún problema y colocar todas las tomas en mi sistema eléctrico de cableado estructurado. Entonces, obviamente la idea es siempre proteger. Aquí pues simplemente estoy mostrando algunas UPS de esta marca, Triple Line, que son la UPS Smart Pro, que normalmente vienen de forma de torre o de conexión como la que vemos acá para conectar en los racks, que se pueden instalar fácilmente en un rack. Todo depende de la forma o del lugar donde yo voy a colocar todo mi sistema de cableado estructurado. Cuando hablamos sobre todo de las 100% en línea, es porque, como les decía, no hay una transferencia entre la energía eléctrica principal cuando existe que cuando se va. ¿Por qué? Porque pasa directamente a la batería. Por eso el tiempo de transferencia es cero y pues no se va a notar ni siquiera el cambio cuando se vaya la energía eléctrica. Entonces esta es otra característica que tienen las UPS online y puedo administrar múltiples servidores, puedo controlar individualmente los tomacorrientes de salida, es decir, si quiero darle toda la potencia solo a una tomacorriente lo puedo hacer y no a todas las que estén dentro de mi UPS. Y también pues las señales senoidales son 100% puras,
evitando sobrepicos, daños en mis equipos electrónicos que yo conecte a esa red. Y normalmente son ahorradores de energía, pero pues cada una tiene pues características de ahorro mayores o menores dependiendo de la fabricación. Bueno, aquí simplemente quiero que vean algunas de las UPS que pueden llegar a encontrar normalmente, y pues obviamente también permiten que usted pueda conectar sus equipos y su servidor para que se apaguen automáticamente antes de que se vaya o se acabe toda la energía. Entonces este es el panel, por ejemplo, que traen, donde se muestra, dependiendo de la carga conectada, la potencia. Aquí dice, por ejemplo, una potencia de 3250 vatios, cuántos minutos podría llegar a durar si se conecta alguno de los elementos dentro de la UPS. Pues entre más carga tenga, pues menos tiempo va a durar. Aquí esta es otra UPS online que pueden encontrar. El funcionamiento es muy similar. Lo que cambia normalmente es que tiene una mayor cantidad de bancos de baterías. Entonces tiene más baterías, por lo tanto va a poder conectar usted más equipos debido a la mayor cantidad de potencia que va a poder implementar dentro de ella. Entonces normalmente... Dime. Lo que pasa es que, bueno, yo tuve una experiencia una vez con una UPS. Estaban haciendo la instalación de un sistema nuevo eléctrico para un Surtimax y resultó que el técnico hizo masa con una de las fases por toda la bandeja y resultó quemando la salida de la UPS. Entonces mi pregunta es, ¿las UPS tienen protección ante la salida? Ante la entrada yo sé que tiene protección de picos, pero como tal la salida, ¿tienen protección o eso no, o eso ya es con otro dispositivo? Sí la tienen, pero no todas, dependiendo de la tecnología o el tamaño de la UPS. Normalmente las que son muy grandes tienen fusibles a la salida. Entonces tienen la característica a que si la corriente se supera demasiado alta, pues la salida sí se quema, digamos, el fusible, permitiendo proteger la UPS, ¿cierto? Pero pues realmente es destaparla y cambiarle los fusibles que tengan internos, así como a veces pasan con las regletas que uno tiene de multitomas, así Sí. funcionan. Algunas funcionan así. Obviamente otras lo que tienen es simplemente los supresores de picos, pero lo tienen es cuando viene, como tú decías, de la red eléctrica normal hacia el lado contrario. Pero lo más común es encontrar fusibles de protección sobre tensiones cuando la persona genera algún corto o algo así. Si la UPS está muy bien aterrizada, igual no debería pasarle nada, ¿cierto? Si está bien aterrizada. Bueno, y o sea que en ese orden de ideas las UPS interactivas no cuentan con ese tipo de protección. Las interactivas no, las online sí. Ah, ok, vale. Sí, normalmente las interactivas hoy en día ya casi ya no se utilizan, sino para, de pronto para las casas, porque pues usted no Sí. necesita esperar tanto tiempo, no No, pero necesita que... igual se están usando ahorita para los sistemas de CCTV, los que requieren el switch o el inyector POE local, le meten una UPS por ahí de 1 o 2 kVA. Sí, exacto, para evitar que de pronto el sistema quede inseguro, ¿no? O se desconecte por alguna razón. Pero lo mejor sería siempre, siempre, lo mejor es una online, obviamente. Pues tiene mejores características. Pero pues Ah, bueno, también, sí, sí. pero también son mucho más caras, ¿no? Que esa es la, la otra diferencia. La pequeña diferencia, sí, señor. Exacto. Entonces normalmente comprar una online le sale a usted a veces hasta por el doble de lo que vale una interactiva, una offline. Entonces por eso también depende de la necesidad también del usuario, ¿no? Listo, entonces continuamos. Obviamente los sistemas de UPS traen software, en este caso este es el software que trae el Tripline, donde usted conecta por medio de cableado USB o por medio de red, que también lo puede hacer por un cableado de red, y conecta a un software donde el software le indica a usted todos los elementos de salida y de entrada
de la UPS y así puede controlar toda la característica de encendido, apagado, de que si por ejemplo su servidor ya va a perder la energía y la UPS está ya con muy baja batería, usted puede hacer que el sistema se guarde todo lo que tenga abierto, haga un apagado normal sin necesidad de un apagado abrupto como cuando se va la energía, sino que sea un apagado normalizado y pues se puede almacenar la información que usted esté trabajando sin necesidad de que se inhabilite el sistema eléctrico de un momento a otro. Pues como les decía, vamos a encontrar muchísimos tipos de UPS. Como tal, todo va a depender del lugar donde lo vayamos a instalar, de la potencia de salida y del tiempo de duración que queramos que se presente dentro de cada una de ellas, ¿cierto? Porque si necesitamos que se demore mucho, pues vamos a necesitar también que tenga una mayor potencia y así el tiempo de qué, de apagado, mejor dicho, el tiempo de mantener encendidos los demás equipos, pues va a ser mucho más grande, ¿cierto? Vamos a ver otro tipo de UPS, sigue siendo una UPS, pero pues hoy en día, dependiendo del fabricante y de algunas características, más que todo como las online, que esta ya sería una UPS más online, que es un sistema de alimentación ininterrumpida, o se denomina un SAI. Si no lo van a encontrar de pronto como un UPS, lo van a encontrar como un SAI. Normalmente, bueno, los precursores de este tipo de sistemas SAI es Legrand principalmente, pero pues hoy en día ya casi todo el mundo los llama SAI a todos los que son elementos que dependen o tienen de cierta dependencia de la alimentación eléctrica, pero que ayudan a mantener no solamente la energía, sino mantener la comunicación y los enlaces de potencia que pues tienen los sistemas de red, ¿cierto? Entonces la idea también es evitar interferencias de la red eléctrica y pues poder producir mejores señales de alimentación. Por ejemplo, si yo tengo una alimentación insuficiente, normalmente esto debería ser una señal senoidal completa, es decir, que todos los picos tengan 110 voltios, pero pues como vemos acá, algunas veces la energía o la tensión de voltaje es insuficiente, por lo tanto la señal se puede caer dependiendo del sistema de alimentación que nos dé nuestro proveedor de energía. Entonces eso lo que hace es que se reduzca la energía y por consiguiente puede provocar mal funcionamiento de un sistema o pérdida de datos en la comunicación cuando yo estoy manejando sistemas de comunicaciones, sobre todo en cableado estructurado. Entonces, la idea es evitar que pasen estas caídas de tensión o que si pasan, mejor dicho, él sea el SAI o la UPS, en este caso, el que corrija y haga que la señal senoidal sea 100% correcta. O lo que pasa cuando hay un apagón, en este caso obviamente se corta la energía, pues es que viene la señal senoidal y pum, se apagó, entonces quedó sin energía y pues la idea es evitar que pase eso. Otras características de algunos problemas que se presentan no es solamente que se baja la energía mucho, sino que en momentos que viene la señal senoidal, pues hay picos, así como lo vemos en esta imagen. Entonces se puede recortar la señal, en ese momento se sube mucho la energía o se baja demasiado en un pico momentáneo que no dura mucho tiempo, pero puede afectar obviamente los sistemas electrónicos y pueden dañarlos y destruir los componentes electrónicos que no sean capaces de soportar estos picos, ¿cierto? Entonces obviamente los van a dañar. Otra que yo les comentaba anteriormente son las sobretensiones, pero entonces ya no es cuando se cae la energía mucho, sino al contrario, que ya no vienen 120 voltios, sino por ahí 130, 140 voltios, y puede durar lo mismo que dura la frecuencia de la onda eléctrica. Entonces estos equipos pues pueden generar una mayor disipación de potencia, por lo tanto pueden hacer que los valores de tensión se suban mucho y que se presenten averías graves en mis dispositivos, sobre todo en dispositivos electrónicos o servidores que pueden dañarse debido a que todo viene montado con sistemas y chips electrónicos y ustedes saben que si se sube la energía mucho, pues podemos dañar cualquier equipo.
Otro de los elementos que podemos tener que se presentan en estas señales, o sea, la idea es corregirlos todos con estos sistemas. Pero, por ejemplo, hay ruidos que se presentan y esos ruidos generan picos alternos o variaciones constantes, como pueden ser, por ejemplo, variaciones electromagnéticas. Cuando ponemos muchas señales en una misma canaleta o en un mismo sistema de cableado eléctrico, se pueden generar este tipo de picos o de ruidos dentro de las señales y pues simplemente va a generar, perdón, va a generar problemas sobre todo en los datos de comunicaciones porque pues un ruido genera daño en la comunicación. Entonces se me puede generar ese tipo de características. Otros son corrientes parásitas o armónicas que también se pueden sumar y dañan la forma de onda de la alimentación y pues eso generan errores sobre todo cuando los computadores fallan en software, que a veces se bloquea una señal de datos, no es solamente porque el sistema es lento o algo así, sino también se puede presentar porque se varía la corriente eléctrica de suministro, el procesador no le llega la energía necesaria para funcionar correctamente y se queda en un lazo de operación y por eso dicen, no, pues lo más fácil es reiniciar el sistema. Y muchas veces ese tipo de corrientes parásitas o sistemas armónicos pueden generar daños en el mismo funcionamiento del software y de los computadores. Y pues las variaciones de frecuencia, como les decía, nosotros debemos mantener una señal 110-120 voltios máximo, pero una frecuencia de 60 Hz. Si los sistemas cambian la frecuencia, es decir, pasan a una frecuencia de 50 Hz y no de 60, pues puedo generar daños también en los sistemas como los discos duros, como los sistemas de audio y sistemas de almacenamiento que tienen hoy en día los computadores debido a las frecuencias de energía inicial que tienen nuestros sistemas. ¿Listo? Entonces por eso, pues como veíamos, existen offline, online o interactivas, ¿cierto? Entonces aquí está el ejemplo más rápido para que comprendan mejor la diferencia entre una offline, una online y una interactiva. Entonces, si lo vemos en la imagen, no sé si todos vemos bien la imagen. Entonces, normalmente las offline pues tienen la conexión directa, simplemente si se energiza o no, pues pasa directo a la salida y aquí estaría, digamos, mi computador o mi servidor. Entonces, si hay todas estas variaciones anteriores de picos y voltajes que vimos acá en estas gráficas, pues mientras sea una offline, pues ella no va a suprimir picos, no va a corregir voltajes, nada. Solo cuando se va la energía y empieza a funcionar la batería con el inversor que habíamos hablado, ahí sí se conecta al computador o al servidor, por lo tanto aquí sí garantizo un buen funcionamiento. Mientras esté conectado a la red eléctrica, no garantizo nada y todo lo que venga en la red eléctrica lo va a ver mis equipos y mi red y mis comunicaciones en mi sistema. En la interactiva pasa lo mismo, aunque la interactiva tiene una característica mejor que la offline y es que tiene un regulador de voltaje. A ese AVR se le llama Automatic Voltage Regulator, que es un regulador de voltaje. Pero ese regulador de voltaje solo sirve sobre todo cuando hay picos de voltaje como este sprite que vemos acá, sobre tensiones y cuando hay, cuando hay caídas de tensiones ya no regula. Es decir, que a diferencia de las UPS online, el regulador de las interactivas sirve solo cuando hay sobretensiones, sobrecargas. Es decir, cuando hay interacciones o interferencias de onda muy bien por encima del voltaje nominal que debería ser administrado a mi computador, a mi servidor. A diferencia de las online, que ellas sí simplemente siempre están conectadas directo. Entonces digamos que esta es mi red eléctrica, la batería siempre va a estar funcionando, el inversor siempre está funcionando y lo que hago es simplemente activar o desactivar que la energía eléctrica cuando se va se activen la carga o la descarga de mi batería, simplemente. Pero como tal, la entrada siempre va rectificada
y después va invertida en las online. Entonces, por eso son más costosas normalmente, debido a que en todo momento están en funcionamiento. Entonces, estas baterías y este sistema de recuperación interna, lo que le ayuda al sistema es tener que evitar y poder evitar todas las señales que vimos anteriormente, como variaciones de frecuencia, corrientes parásitas, ruidos, sobretensiones, picos de voltaje y caídas y de tensión también. Entonces, por eso, debido a que las online permiten interactuar siempre con todo el sistema, pues son las más costosas y normalmente son las que limitan sobretensiones, problemas internos de la conexión de la red, daños por comunicaciones, caída de datos en general. Entonces, así podemos diferenciar mucho más fácilmente los tres tipos de UPS que vamos a poder encontrar fácilmente en nuestro entorno. ¿Listo? Entonces, normalmente se clasifican por el tipo de salida como tal. También entonces tenemos salidas con voltaje y frecuencia independiente, que son las BFI. Entonces, algunas de las UPS traen, en este caso las SAI, traen una clasificación de salida. Entonces, digamos que esto es lo que diferencia una UPS de una SAI. ¿Por qué? Porque ahora tenemos control independiente de todas las salidas y cada una de ellas puede ser administrada en voltaje y frecuencia dependiente o en voltaje y frecuencia independiente. ¿Qué quiere decir cuando hablamos de una frecuencia independiente? Quiere decir que las variaciones de voltaje que tiene la red y las variaciones de frecuencia se controlan con unos límites ya prescritos por una norma, en este caso la IS 61002-2-2, que nos indica que no puede haber unos límites por encima de una corriente y de una frecuencia específicos a nivel internacional. Y hay otras que sí las puedo controlar, es decir, yo puedo dar esos topes máximos y mínimos, que son las BFD, que son de voltaje y frecuencia dependiente, pero ¿de quién depende en este caso? De la red que yo tenga conectada a ella, y yo las defino desde el software. En cambio, las BFI ya vienen definidas directamente dentro del mismo sistema. Y las que son de voltaje independiente, pues simplemente podemos cambiar la alimentación y estabilizarlas dependiendo de la regulación dentro de los límites, pero solo en voltaje. Entonces, estas dos anteriores, las BFI y las BFD, son tanto para voltaje como para frecuencia, y las BI son solo para voltaje. Esto me sirve para que las señales de salida, cuando yo obtenga una señal de salida en mis dispositivos electrónicos, entonces la entrada es una señal senoidal. Cuando es online, que decíamos que es una señal senoidal pura, cuando es pura es porque la salida va a ser una señal exactamente igual a esta que vemos acá, es decir, una señal bien bonita, bien senoidal, de 60 Hz, a diferencia de las interactivas que cuando hay fluctuaciones y cambios se genera una característica no tan senoidal, parece más una triangular. Y las offline pues parecen más una señal cuadrada debido a su conversor. Entonces por eso obviamente las online siempre van a ser de una mayor característica y pues van a durar más, van a hacer durar mejor los equipos también. Pero pues como les decía, pues también son mucho más costosos. ¿Qué características tiene poder controlar, como habíamos visto, el voltaje? Entonces normalmente las que son de voltaje independiente, yo puedo controlar todas estas características, como si se presentan armónicos, si hay distorsiones de forma de la tensión y él los corrige, si hay fluctuaciones en frecuencia, si hay arranques, o sea, sobrepicos, si hay sobretensiones prolongadas. Entonces cada una de ellas me da una característica de qué puede suprimir y qué no puede suprimir. Obviamente depende del tipo de UPS, ¿no? Si es online, interactiva o si es offline.
Dependiendo de eso, pues usted selecciona su SAI o su UPS, dependiendo de, obviamente, los parámetros de potencia, ¿cierto? Que dijimos que entre más potencia, pues más grande tengo que conseguir mi UPS. Dependiendo de la autonomía, que es el tiempo máximo el cual se puede suministrar la potencia cuando ya no hay energía. Entonces la autonomía nos va a decir, es si se fue la energía, cuánto tiempo máximo nos va a durar nuestros equipos conectados a esa UPS sin fallar y sin apagarse. Los parámetros de alimentación, en este caso, si es para monofásico, si es para trifásico, si es para frecuencias de 50 Hz o de 60 Hz, que es el caso de nosotros. Y las salidas, que obviamente cada salida nos va a dar la característica, como lo vimos anteriormente, de qué tan buena va a ser la señal de salida del sistema, que puede ser una señal senoidal pura o pues señales casi senoidales, pero que pues obviamente tienen desventajas en su forma. Por eso pues siempre debemos complementar todos nuestros sistemas y obviamente que todo sea compatible con nuestro sistema de red. ¿Listo? Existen diferentes normas, no las voy a mencionar acá, pero están aquí escritas, pero esas normas van dependiendo más del tipo de instalación eléctrica que usted vaya a implementar y de la potencia que tenga cada uno de los sistemas. Entonces, espérenme, se me saltó la página donde vamos. Vamos acá. Entonces, todo va a depender de una curva, en este caso, las curvas nos muestran el riesgo de fallas de funcionamiento y el riesgo de daño del hardware. Pues obviamente, si superamos el voltaje de alimentación del sistema, algunas UPS o estas SAI vienen para 230 voltios máximo. Si se supera ese 230 voltios por un sobrepico, pues tenemos riesgo de daño si las ponemos en mucho tiempo. Entonces, por ejemplo, si hay una sobretensión muy alta y dura 0 segundos, bueno, 1 milisegundo, pues puede ser que no se dañe a menos que el voltaje supere más del 100% de su voltaje. O sea, que tengamos por ahí 400 voltios o más. Pero obviamente si las ponemos más tiempo a un voltaje muy alto, pues vamos a correr el riesgo de que se nos dañe nuestra UPS, nuestro sistema de mantenimiento de energía. Y acá, si se baja, por ejemplo, el voltaje máximo, digamos que el voltaje máximo es 220, si se cae mucho, más del 10% o más del 20%, si pasan 100 milisegundos y la energía se mantiene por debajo del 20% del valor de suministro normal, pues va a tener riesgo de mal funcionamiento. O sea, no se va a dañar el hardware, es decir, la UPS no se va a dañar, pero sí va a funcionar mal y la alimentación a nuestra red de datos y nuestros sistemas dentro de nuestra red de comunicación, pues va a fallar más fácilmente. Es decir, van a haber datos de comunicación que no se entreguen, van a haber bajas de conectividad. Entonces por eso debemos evitar que se baje por debajo del 10% de la señal de alimentación o que se suba, valga la redundancia, por encima del 10% de mi valor nominal. Entonces por eso las UPS y estos sistemas me ayudan a mantener siempre el rango de alimentación dentro de estos dos para garantizar un correcto funcionamiento de todos los equipos que yo tenga en mi red regulada. Si yo la dejo en mi red no regulada, es decir, ustedes, como les decía ahorita, van a tener una toma eléctrica de color naranja y una de color blanco. Si ustedes conectan un equipo de su red de cableado estructurado a la de color blanco, pueden tener fallas más fácilmente y pueden dañar el hardware. En este caso, si es un computador, pues pueden dañar el computador. O si se baja por ejemplo, el 10% de 110 voltios, pueden sufrir riesgo de mal funcionamiento y mala operación. Entonces, por eso lo que siempre estamos buscando es estar dentro del 10, menos 10 y más 10% del voltaje nominal de cada uno de los equipos.
¿Para qué se utilizan pues todos estos sistemas? Pues obviamente todos tienen unas características y pues dependiendo del tipo de UPS o de SAI, pues vamos a seleccionar para qué utilizarlo. Una online, pues la puedo utilizar para un computador de mi casa, para puestos de trabajo de internet sencillos, donde los datos no son tan relevantes, centralitas telefónicas, es decir, donde hay sistemas de comunicación interno pequeño, donde solo manejo datos de audio, cajas registradoras para sus sistemas de supermercado, terminales POS, como hablábamos ahorita, se puede utilizar una offline porque no necesito tener un terminal con un alto sistema de soporte, pero pues sí, que no se vaya la energía por muchísimo tiempo. Sistemas de fax, sistemas pequeños de lámparas de emergencia o automatización industrial o doméstica, pero de pequeña, de muy baja gama. Es decir, que no sean muy robustos. Las interactivas se utilizan más que todo para redes de empresas, para sistemas de seguridad, sistemas de emergencia, sistemas de iluminación y domótica industrial. Entonces, pues ahí de pronto los sistemas de redes de empresas no tan robustos, pues no requiero una protección tan elevada como si lo va a necesitar redes empresariales de TI o de IT, redes de telecomunicaciones, la electromedicina, por eso la online se utiliza normalmente para estos sistemas de mayor auge o de mayor necesidad de soportar la energía y suprimir cualquier variación de daño que se pueda presentar. Entonces, obviamente en un equipo de electromedicina, si la señal sale mal o se desconecta por algún momento, puedo generar daños hasta el ser humano que esté conectado a ese tipo de equipos. Automatización industrial es muy importante, instalaciones de emergencia robustas, protección en líneas dedicadas, sectores críticos de la industria. También se trabaja con aguas abajo. Cuando dice aguas abajo se refiere a todo lo que son desde el tablero eléctrico de energía hacia el sistema electrónico. Entonces se refiere a todos los grupos electrógenos que pueden ayudarnos en sistemas de conexionado o por ejemplo soldaduras en general, y cualquier otra aplicación que sea sensible a una variación rápida o característica de un voltaje determinado. Por eso la conexión de la UPS y la definición de la UPS que se escoja va a depender de las necesidades de nuestros usuarios. Entonces, obviamente, si nos piden una UPS para un sistema del sector salud, donde se tienen sistemas de almacenamiento de datos de equipos electrónicos, pues voy a tener que colocar una online para garantizar que esos equipos electrónicos no van a fallar en su comunicación. Lo mismo pasa con los bancos. Entonces, normalmente en redes de bancos empresariales y telecomunicaciones avanzadas, pues yo no puedo utilizar o no debería utilizar una interactiva, sino una UPS o un SAI online directamente. ¿Listo? Entonces, para que quede un poco más claro en ese tipo de selección. ¿Qué viene por dentro de los SAI o de las UPS? Pues vienen las baterías y pues son las principales necesarias dentro de ellas, y pues dependiendo de la tecnología que se utilice, pues van a tener mayor durabilidad o no. Normalmente el mantenimiento que se le hace a la UPS es limpieza y pues verificación de las baterías. Entonces tienen sus conectores que son las placas positivo negativo, y pues los separadores que ayudan aquí a almacenar con pues si son de litio o dependiendo del tipo de batería, pues va a tener los contenedores que van a mantener ahí los químicos y los materiales electrónicos y electrodos que me sirven para mantener la energía. Tengo los bordes positivos y el borde negativo de las baterías como tal. Las baterías no requieren una tierra, por eso normalmente se conecta la tierra de la UPS a la carcasa de la batería o al negativo de la batería. Es donde normalmente lo vamos a encontrar nosotros. Y pues estas son algunas de las configuraciones que vienen por dentro. Entonces, esta es el sistema electrónico de la UPS por dentro. Y vienen aquí 4 baterías interconectadas para almacenamiento. Entonces, en este caso vienen
aquí el positivo, el positivo, el negativo, interconectados entre sí para dar una mayor capacidad de almacenamiento de la UPS o del site de conexión. Y muchos de ellos vienen con un banco así grande, donde tienen varios slots o a esto se le denominan cajones de baterías o bancos de baterías, donde normalmente usted puede desconectar todas y aquí puede encontrar todo esto que se ve acá, son bancos de baterías incrustados e interconectados entre ellos. Entonces cuando se daña alguna de ellas, de esos slots de baterías, simplemente lo saco y coloco uno nuevo y pues queda por dentro de ella. Entonces mire que cada uno trae aproximadamente entre 6 y 5 baterías específicas para almacenar cada vez más energía y pues dar suministro a sistemas de alta complejidad energética. Estos sistemas de batería pues tienen normalmente su carga estándar, pero pues estos slots dentro de ellas pues tienen la posibilidad de un ahorro de energía de hasta el 50% de energía, dependiendo del sistema inteligente de la UPS que se le conecte. Obviamente solo lo vamos a encontrar en sistemas de arquitectura muy grandes, por eso lo más común que ustedes encuentran es o un banco grande como este, cuando es un banco financiero, encuentran un armario más bien así grande como este para toda la red de servidores, y cuando son sistemas más pequeños lo que van a encontrar son elementos UPS dedicados a cada uno de los equipos, como si fueran reguladores. Pero pues dependiendo de la potencia puedo usar uno para varios o para un salón completo o una oficina completa, y así puedo determinarlo. Entonces una opción es individual de a uno por uno para cada equipo, pero pues puede que me salga más costoso. O lo que hago es que tengo una carga de todo mi sistema, que son, no sé, aquí pueden ser impresoras, los equipos de cómputo, los portátiles, un sistema de comunicación y el SAI o mi UPS que alimenta a todos distribuidamente, y así puedo mantener la potencia de todo el sistema con varias cargas. Entonces lo puedo manejar con una arquitectura centralizada o con una arquitectura distribuida, también esa UPS. Y pues las modulares pues normalmente vienen conectadas pero al servidor principal y solo alimentan el servidor principal. Mira que aquí se me fue la página. Como les decía, existen diferentes formas de conexión, distribuidas o centralizadas, también para las UPS, para poder administrar y gestionar todos los sistemas que ustedes necesitan. Existe también la arquitectura modular, cuando tengo, como les decía, que puedo cambiar la configuración de la potencia. Entonces le puedo quitar y poner baterías a una UPS general y así proteger partes específicas. Y pues por eso lo puedo poner modularmente, y como les mostraba anteriormente, se le pueden quitar elementos y simplemente reemplazarlos sin necesidad de que tenga que apagar toda la UPS, sino simplemente reemplazo el que esté dañado y no desconecto nada de mi sistema, sino simplemente lo reemplazo cuando se presente algún inconveniente. Yo igual les voy a pasar este documento para que lo tengan. Bueno, estos dos documentos para que lo tengan. Pero pues la idea principal de todos estos sistemas de alimentación de UPS y de suministro de potencia es que cuando hayan señales como esta, que se ven que se cayó la tensión o tuvo armónicos, yo mantenga siempre constante a la salida de mi sistema o de mi sistema de comunicación, mantenga siempre una señal. Señor, dime. ¿Los armónicos son los consumos? No, realmente los armónicos son señales de energía, que son ruido que se le suma a la energía eléctrica. Entonces, como la energía eléctrica se transporta
por medio de cable de cobre normalmente o de aluminio. Cuando usted genera energía, la energía viene con unas ondas pequeñas que lo que hacen es hacer que la potencia se consuma más o se consuma menos. Entonces un armónico puede ser un ruido generado por un campo electromagnético de otro cable, porque normalmente, aunque digamos que en las torres ¿cómo se llaman? Los postes de electricidad, ustedes ven que vienen tres líneas, tres fases, ¿no? Entonces tres cables y esos cables vienen separados entre ellos. Esa separación es por el campo electromagnético que ellos tienen para evitar que entre ellos haya choque eléctrico y se genere un arco eléctrico y pues un corto, ¿cierto? Cuando hablamos de los armónicos, ellos igual llegan a un transformador y ese transformador es como un sistema que genera un campo magnético muy grande. Y esos campos magnéticos producen señales de ruido que son los llamados armónicos. Y esas señales de ruido igual nos llegan a las casas de nosotros, igual llegan a todos los sistemas y siempre los hemos tenido y los equipos igual funcionan, solo que pierden vida útil, se pueden dañar más fácilmente y hoy en día los equipos electrónicos son más susceptibles a cualquier campo magnético. Entonces, si generan campos magnéticos muy altos y no hay quien los suprima, se pueden dañar. Entonces, por eso a veces cuando hay una descarga de un rayo y no tengo una buena tierra ni tengo un buen sistema de regulación, pues se dañan los equipos y yo no puedo hacer nada debido a esos campos magnéticos. Entonces, realmente armónicos son señales parásitas que van dentro de los sistemas eléctricos que casi no los vemos y casi nadie los conoce porque casi siempre hoy en día pues se han instalado en los tacos o desde antes de los tacos filtros que ayuden a evitar eso, pero de todos modos pasan y por eso es mejor siempre tener una UPS, siempre tener un sistema regulador. Por eso también les decían a ustedes antes, no sé si les pasó, que les decía, ay, si no tiene regulador su computador se le va a dañar. Entonces ustedes compraban el regulador, se lo ponían y ese se la pasaba moviéndose a cada rato, cuando se subía o se bajaba la tensión. Y hoy en día, por ejemplo, eso pasa también cuando, no sé, por ejemplo, yo vivo en un conjunto y el conjunto, como son varios edificios, hay una bomba de agua que es la que ayuda a suministrar energía, agua a los apartamentos que van en los niveles más altos. Entonces, cuando la bomba se sobrecarga, ella está conectada al mismo sistema eléctrico que están conectadas las casas y los apartamentos. Entonces, a veces se puede notar un poco, si la bomba se sobrecarga, que se baja la tensión de algunos lugares que no estén bien regulados. Entonces, por ejemplo, lo que pasaba también cuando anteriormente se conectaba la plancha y se bajaba la energía. Entonces, lo que queremos es evitar ese tipo de cosas que pasan constantemente, pero que no dependen de nosotros, pero sí depende protegerlos. Si no los protegemos, pues lo que vamos a hacer es dañar los sistemas de comunicación, en este caso los computadores en general, las redes que tengamos dentro de nuestros sistemas de comunicación. Aquí hay algunos ejemplos de algunas UPS que pueden encontrar. Estos, por ejemplo, son de marca Legrand. Y pues lo mismo, siempre nos van a dar el voltaje máximo, la potencia máxima, la cual está fabricado, si es para rack o si es para torre, si tienen un voltaje específico, cuánto es la potencia máxima, la potencia mínima y pues lo que decíamos que es importante también conocer cuántas salidas tiene, también conocer cuánta autonomía tiene en tiempo de duración cuando tenga la carga máxima. Entonces digamos que esos son como los principales características que tienen las UPS o los sites para poder uno seleccionar cualquiera de ellos. ¿Listo? Entonces, lo que quiero mostrarles rápidamente es qué es lo que trae el vicio, porque la idea es que ustedes van a diseñar este sistema que ya les voy a mostrar. Pero si lo quieren, la idea es que lo hagan con un software. Es un taller que es el taller del día de hoy.
para empezar a montar en el rack elementos del cableado estructurado. Pero si por alguna razón me dicen, no, profe, no conseguí el software, no lo puedo instalar, no sé qué, no sé qué, pues háganlo a mano entonces. Pero o lo hacen con un software o lo hacen a mano. Pero intenten hacerlo preferiblemente con un software. No se admite que me copien y peguen el mismo porque pues para eso ya está, ¿no? Pero sí la idea es que ustedes diseñen estos 4 racks que tengo acá. Yo les voy a explicar rápidamente estos racks cómo vienen y cómo podríamos ir haciéndolo en cualquier software que nosotros encontremos o el vicio o cualquiera de ellos. Entonces, como ustedes pueden observar, normalmente los racks pues vienen con una medida ya determinada, ¿cierto? Y se denominan unidades o U's. Entonces las U, a esto se refiere a la cantidad de separaciones dentro del espacio que tiene un rack. Entonces así se identifica las posiciones. Entonces, por ejemplo, me está diciendo que el rack tiene la posibilidad de tener 42 U. 42 U, en este caso es, por ejemplo, tengo aquí una U, es este espacio de la primera conexión. Es el mínimo espacio que puede tener un rack para colocar un patch panel o un servidor o un dispositivo de conexión dentro del rack. Entonces aquí lo que me está diciendo simplemente es que la altura de este rack es de 42. Y lo mismo me está indicando con cada uno de los elementos. Por ejemplo, aquí me dice que tengo un switch en este rack 2 que vemos acá. Tengo un switch que ocupa 2U, pero tengo un server que ocupa 3U. Entonces, ya en ese espacio lo que me está diciendo es que estoy ocupando con 2 server y un switch de 2U y 2 de 3U, pues estoy ocupando entonces 3, 6, 7 y 8 espacios del rack. Entonces así yo lo identifico. Obviamente el más bajito es el primer U y el más alto es el 42avo U. Y así se da como en la distribución de un plano de un rack la posición específica del servidor. Entonces yo podría decir, el servidor que está de 3U, que está en la posición, aquí tendría que mirar identificándolo con la posición, pero pues me daría, por ejemplo, la posición 30. Entonces esa posición me indica que es ese servidor que está acá, ¿cierto? Entonces cada uno se identifica de esa forma y así lo vamos a armar. Entonces la idea es que la actividad de hoy es que diseñemos estos 4 racks que ustedes están observando acá. Entonces tengo aquí una UPS de 2U, de las que se pueden colocar en el rack. Tengo un servidor de 3U. Tengo otro servidor de 3U. Aquí este es uno de 2U, un servidor de 2U, pero no lo colocaron porque no sé, se le borró. Pero aquí debía haber otro, que es este que se ve acá. Aquí tenemos un servidor de 3. Aquí un write, que es donde coloco varias tarjetas. Un router que ocupa 8. Otro write, que es para colocar diferentes tarjetas ahí, o conexionado. Aquí un espacio y está el monitor. Ese sí pues ocupa normalmente, ocupa entre 8 y 10 U. Y los switches, que en este caso son 3 de una U y dos de uno y uno de 2. Entonces aquí me ocupa todo el espacio. Y así sucesivamente me va mostrando los diferentes elementos que yo voy a poner. Normalmente las UPS siempre se colocan en los módulos inferiores de los rack. Entonces siempre en la parte más bajita voy a colocar mis UPS, ¿cierto? Luego voy subiendo colocando servidores y pues dependiendo, en la mitad se colocan casi siempre lo que son routers, así sean routers inalámbricos o router alámbricos. También es muy común encontrar patch panels, pero pues todo va a depender de la distribución. Y las pantallas pues se colocan a la altura del frente de una persona
como para que puedan visualizar fácilmente si se presenta este tipo de características. Y arriba, casi siempre los más altos, siempre son los switch, porque va la interconexión de la alimentación, los diferentes dispositivos y los switch para que salgan fácilmente por las escalerillas o las canaletas, las conexiones del cableado que van hacia mis computadores o los equipos que están en las diferentes pisos o en las diferentes oficinas o ya en los lugares de conexión. ¿Listo? Entonces vamos a montar, voy a mostrarles cómo empezarían en el vicio para trabajar los que vayan a trabajar en el vicio, pero como les digo, si no quieren trabajar en el vicio, pueden trabajar en este que les acabo de enviar el link, o pueden buscar cualquier otro, o lo pueden hacer a mano. Entonces aquí en este, a diferencia del que les estoy mostrando en la imagen, pues tiene la ventaja de que viene por posiciones. Entonces aquí dice la posición 1, la 2, la 3, la 4, así sucesivamente. Y pues aquí son de 18. Estos son de 18U. Esta Power Supply es de 18U. El servidor y estas entradas. Pero la que yo les estoy proponiendo que hagamos es de 42U. ¿Listo? Sí, se denominan como unidades de espacio. ¿Sí? Entonces aquí está en el espacio 18, 17. Si lo montan así como acá, pues se vería mucho más organizado la posición, ¿no? Pero pues lo pueden dejar así o como lo tengo yo aquí en esta distribución de este plan, ¿cierto? Aquí es otro software que se utilizó. Entonces les voy a mostrar cómo se haría en Visio. Entonces en Visio, lo único que tenemos que hacer es, señor. Pensé que tenían alguna pregunta. Espérenme, le quito un momentico el audio a su compañero. Ya lo quito. Pero pues por si acaso. Entonces, lo que vamos a trabajar es desde el vicio. Entonces, el vicio siempre se va a abrir acá en esta pestaña y le va a indicar qué tipo de diagrama quiere hacer. Obviamente podemos hacer muchos tipos de diagramas, luego vemos algunos otros. Podemos hacer planos de planta, planos de viviendas, diagramas de redes básicas en 3D, diagramas de flujo, diagramas detallados de red. Podemos hacer otros sistemas de red especiales de conexionado. Podemos utilizar directorios activos. Podemos utilizar muchos planos de diferentes características. Hasta planos eléctricos o electrónicos básicos también lo podemos hacer. Y pues el que vamos a empezar a manejar es el diagramas de bastidores o de racks que nosotros podemos encontrar. Entonces simplemente dándole clic al diagrama de bastidor, pues él nos va a iniciar nuestro primer documento para empezar a hacer nuestros diagramas. En este caso se utilizan el vicio como herramienta de trabajo. Si no, como les decía, pues los desarrollan con cualquier otra herramienta. Como pueden ver, esta que es el Online Diagrams, el Visual Paradigm, que les va a ayudar también. Existen otro montón, ¿no? Está el Smart Grid Online. Existen muchísimos programas, pero escojan el que a ustedes más les guste, como les decía. O hasta si quieren hacerlo en Paint lo pueden hacer, pero intenten hacerlo ustedes lo mejor posible, solo que obviamente se van a demorar muchísimo más, entonces por eso no se los recomiendo tanto. Entonces simplemente aquí en la parte izquierda de la pantalla van a encontrar los diferentes elementos. Entonces pueden encontrar elementos de sala de red, pueden encontrar equipos de montada del bastidor, formas rápidas por si no encuentran alguno de los equipos, pues aquí también van a encontrar algunos elementos rápidos. Pueden descargar también desde internet algunas librerías que de pronto no se encuentren instaladas directamente. También se pueden instalar librerías nuevas para el vicio y así generar mayor cantidad de dispositivos. Entonces lo que vamos a hacer primero es pues colocar un bastidor. Entonces lo que hacemos es seleccionar el dispositivo, lo arrastramos, el que viene por default en este que acabé de poner, si ustedes lo pueden observar, voy a acercar más, pues es un bastidor de 42U ya directamente, entonces pues al tenerlo así va a ser más fácil
diseñar estos 4 que yo les mostraba en el taller que vamos a plantear el día de hoy. Y pues la idea es que ustedes empiecen a colocar diferentes elementos, los diferentes elementos que están acá, como por ejemplo los switches, o las bandejas, o los sistemas de alimentación, o los puentes. Si hay alguno que no encuentran y no lo encuentran por ningún lado, lo pueden ustedes mismos hacer, insertando algún rectángulo, algún elemento, ¿cierto? O lo podrían insertar. Aquí hay más formas, entonces existen mis formas, todo lo que hay es diagramas de red, si quieren, todo lo que quieran agregarle, pero obviamente va a depender de la versión o las librerías que tengan instaladas. Vamos a ver si aquí encuentra el switch rápidamente. Vamos a ver acá. Le voy a dar buscar para que lo encuentre más rápido, a ver si lo encuentra. No, ahí no lo encuentro. Escribirlo todo en minúscula. A ver si lo encuentra más rápido. Como les decía, si no lo encuentran pueden usar otro que ya esté hecho, pero anotarle el nombre aquí enfrente para que no les genere ningún inconveniente. Entonces, bueno, aquí no lo encontró, entonces bueno, vamos a poner un patch panel rápidamente. Entonces lo único que hacen es colocarlo ahí, ubicarlo. Si necesitan de pronto un enrutador o un router, entonces es más grande, lo ponemos ahí. Entonces, por ejemplo, ese es este que vemos acá, como el router 8U, que está acá, ¿cierto? Entonces ahí ya está puesto, y así sucesivamente, y le podemos colocar aquí los textos que nosotros queramos ubicarle ¿para qué? Para colocarle el nombre. Entonces en este caso, pues vamos a ponerle router, y pues ahí ya lo van poniendo. Entonces la idea es que intenten hacerlo en esta horita. Los que no alcancen en esta horita, pues lo hacen en el tiempo libre que tengan, pero obviamente utilicen lo que encuentren acá. Como les decía, si no encuentran algún elemento, pues simplemente lo diseñan ustedes, o lo importan desde librerías externas. Pero obviamente importarlo de librerías externas puede ser que los demore más. Por eso es más fácil que de pronto lo monten, o monten un elemento similar al que encuentran ustedes, que se parezca mucho, y le ponen el nombre aquí. ¿Listo? Aquí es más para que ustedes lo intenten dibujar y diagramar. Si quieren también pueden ir al menú de insertar, y pues van a poder insertar conectores si lo quieren hacer, o insertar dibujos desde CAD. Si alguno lo encuentra en CAD y lo quiere insertar acá, le dice insertar, descarga obviamente previamente el CAD allá, lo tiene en su computador, y luego ahí sí lo quiere hacer. Si lo quiere dibujar, lo puede hacer acá. Si quiere agregar algún otro tipo de elemento, o traerlo acá, es como copiar y insertar alguna imagen externa, que también lo pueden hacer dándole insertar, perdón, acá en insertar, y pueden insertar contenedores o elementos externos, ¿cierto? Para que lo puedan trabajar. Los que pudieron instalar el vicio, trabajenlo en vicio. Los que no, trabajenlo desde este que yo les pasé. ¿Cómo lo hacen? Se registran. Obviamente le van a pedir que lo deje registrar gratis, ¿sí? Para que no le genere ningún inconveniente. Pero pues le dice que sea registrarse para usar de manera. Entonces comienza tu prueba gratuita. Le dan clic ahí. Y pues obviamente le van a pedir sus datos, su correo electrónico. Se registran, puede ser con una cuenta de Microsoft o con una cuenta de Google, no hay ningún problema. Y lo trabajan sobre esa aplicación. ¿Listo?